Hola, bienvenidos a este módulo introductorio de economía. Este módulo se llama Introducción a la economía en los diferentes pensamientos. Nos referimos a pensamientos económicos porque la economía nunca ha sido una disciplina lineal única, sino que ha tenido diferentes interpretaciones y, de hecho, diferentes interpretaciones conviven en la actualidad. Con lo cual, en esta sesión inicial vamos a tratar de comprender la economía, vamos a tratar de comprenderla desde diferentes ángulos. Si vamos a hablar de economía, lo primero que nos viene es pensar de dónde viene la economía. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son los orígenes de esta palabra que nos tiene día sí y día también, a veces ocupados y otras veces preocupados? Y pensemos qué es para nosotros la economía, qué se entiende por economía, cuáles son los hitos más importantes de la economía desde sus orígenes. Porque la economía no es un fenómeno nuevo. Así como las interpretaciones de la economía pueden ser fenómenos más o menos recientes o más o menos antiguos, la economía en sí misma no es un fenómeno nuevo. Y nos podemos remontar a hace muchos años y podemos hablar, por ejemplo, de la etapa neolítica. ¿Existía la economía? La respuesta sería sí y no. Había algo que nos recuerda a la economía de hoy día, pero no había, digamos, una ciencia propiamente dicha. Estamos hablando de que hacia el siglo VIII a.C., 8-9 a.C., en esa época, ya estamos hablando de agricultura, de sociedades totalmente agrarias. El neolítico lo que nos llevó es a eso, a que hacia el siglo VIII a.C. ya hubiera sociedades agrarias que luego ya germinaron en reinos e imperios. Pero claro, estas sociedades agrarias ya dejan de ser sociedades nómadas, se establecen e inician trueques. Así como en tribus nómadas cada miembro de la tribu tenía una función y no había un trueque, sino que cada cual tenía que cumplir su función para que la tribu sobreviviera, y quien no la cumpliese no tenía sitio en la tribu, sea por los motivos que fuere. Estamos hablando de un sistema de trueque con una sociedad nómada que ha desaparecido o ha dejado de ser nómada para ser una sociedad establecida. Sociedades organizadas. Sociedades que en estos momentos, en lugar de tener un rol determinado cada uno de los miembros, además de este rol, lo que hay es un trueque. Cada uno ofrece lo que mejor sabe hacer a cambio de aquello que necesite. Y a partir del siglo VIII damos paso a las civilizaciones arcaicas y clásicas, egipcia, griega, Imperio Romano, pero también podemos estar hablando de la antigua Mesopotamia, donde hay grandes avances en agricultura y comunicaciones, y el comercio es muy incipiente. Ya no es cuestión de hacer un trueque dentro de la propia sociedad, sino empezamos a comerciar con otras ciudades-estado y otros reinos, otros imperios, para conseguir cosas que nosotros no tenemos. Estamos hablando sobre todo de civilizaciones o bien de Oriente Medio o bien de Europa y Norte de África. Son aquellas sobre las que tenemos más información en la actualidad, sobre las que hay un compendio de documentos que describen qué se hacía en aquella época, más allá de una descripción de leyendas, de luchas, de guerras. Y estamos hablando de una primera edad de oro del comercio, donde grandes avances en la tecnología naval permitieron, digamos, ese cada vez más rápido transporte, especialmente en el Mediterráneo, y donde grandes avances
en ámbitos terrestres permitieron las calzadas, que en el Imperio Romano proliferaron y que permitieron también una mayor velocidad de comercio, donde en pocos días o semanas hacíamos llegar un producto de un lugar a otro. De hecho, el Imperio Romano nutría y se nutría de diferentes regiones, que en su momento, al ir conquistando los reinos, los convertía en sus propias provincias. Pero claro, todo tiene un final. Y a finales del siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae. Pero no solo era una caída política o militar, también había una caída en lo que era el modelo. El modelo, digámoslo, económico que en aquellas épocas predominaba. Y pasamos al feudalismo. Un feudalismo donde, más que comerciar, era la guerra y la conquista el modo de generar riqueza. Se comercia poco. La caída de Roma lo que facilitó fue la creación de diferentes reinos en Europa, reinos que luchaban entre sí, reinos que rara vez comerciaban con ellos mismos, o entre ellos mismos, mejor dicho. Y claro, estamos hablando de un sistema basado en el vasallaje a los señores o a la iglesia, a estamentos religiosos, donde se pagaban diezmos, partes de la cosecha, donde estábamos hablando de propiedades comunales, donde prácticamente la forma de acumular riqueza no solo era a través de la agricultura y ganadería, sino a través de la guerra, pero no a través de un comercio que no fuera local. El comercio local podía llegar a existir dentro de un propio reino, pero no existía un comercio entre reinos, porque muchas veces, en muchas ocasiones, los propios comerciantes eran considerados como espías si es que cruzaban las fronteras de un reino hacia el otro, con los problemas que ello podía conllevar. Y este modelo duró prácticamente 10 siglos, hasta el siglo XVI, donde ya damos paso a una edad moderna, que no solo es una edad moderna en la historia, sino que también es una edad moderna en la economía, donde comienza a asemejarse en algún que otro matiz y detalle esa economía con aspectos que hoy día conocemos. Prolifera el mercantilismo, del cual hablaremos más tarde. Se crean imperios, pero ya no eran los imperios como los que antes conocíamos, sino eran los imperios coloniales, porque claro, a finales del siglo XV llega Colón a América y empiezan a repartirse esa parte, pero así como los reinos se repartían la parte de América, también se repartían África y también se iban repartiendo otros lugares. Con lo cual, estos imperios coloniales favorecen de nuevo el comercio internacional. ¿Guerreaban entre ellos? Sí, tenían guerras entre estos imperios, pero del mismo modo también comerciaban y comienza la revolución industrial. A finales del siglo XVIII ya estamos hablando de la revolución industrial, que coincide también con un planteamiento muy incipiente de lo que conoceríamos como capitalismo, a través de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith, del cual hablaremos un poquito más tarde. Y claro, damos paso al liberalismo económico, situación que duró prácticamente toda la totalidad del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, donde el comercio internacional ya era una realidad. La revolución industrial estaba ya quemando diferentes etapas, no era una revolución incipiente, sino era una revolución real, implantada en varios países en mayor o menor medida. Pero todo tiene un fin.
Y con la Primera Guerra Mundial entramos en un paréntesis caracterizado primero por la destrucción, como toda guerra lamentablemente conlleva, pero también caracterizado por, digamos, la detención de cualquier tipo de práctica comercial entre países. Y lógicamente la industria pasa de ser una industria de manufactura dirigida a ese comercio entre países a una industria armamentística en tiempos de guerra. Armamentística no solo en la producción de armas, sino en la producción de cualquier alimento, ropa, cualquier cosa que necesitasen los soldados para seguir en el frente. Y claro, si seguimos en una línea temporal, pues vemos que grandes hitos de la historia han afectado en la economía y han hecho incluso que la economía vaya cambiando. Antes hablábamos de la colonización, de los imperios coloniales. Todo esto comienza en 1492. Hablábamos también de Adam Smith, que irrumpió en 1760 con su obra La riqueza de las naciones, que también coincidió con la revolución industrial. Todo ello da un salto cualitativo hasta la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, todo lo que se había construido durante el último siglo, siglo y medio, se detiene. Termina la Primera Guerra Mundial y vemos un mundo bastante diferente. Hay un bando masivo de ganadores y un bando masivo de perdedores. Hay un precio a pagar por la guerra, que los perdedores tienen que pagar. Hay una zona a reconstruir, que sobre todo se concentra en el centro de Europa. Y lógicamente hay un reparto colonial también. Y claro, ¿comienza una nueva era? Puede que sí, puede que no. Porque lo que parecía que iba a ser una nueva era obtiene un punto álgido pocos años después de la guerra, pero obtiene también uno de sus mayores golpes. En 1929, cuando hay una crisis financiera, el crack del 29, que condiciona no solo la economía de Estados Unidos, sino la economía de muchos países europeos. El motivo era muy claro. Estados Unidos era de las pocas potencias mundiales que no había visto su estructura productiva afectada por la Primera Guerra Mundial y que podía dedicarse, digamos, a comerciar con ese mundo que estaba en reconstrucción. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este crack en Estados Unidos condicionó también gran parte del comercio internacional. Si seguimos más adelante, también hablamos de 1939, la Segunda Guerra Mundial. Y durante esos 6 años el mundo se vuelve a detener en el plano económico y comercial, sobre todo en el comercial, para dedicarse a esa economía de guerra. Necesitarían años para recuperarse los países, sobre todo de Europa, pero también los países asiáticos, en especial Japón y China y Corea, que habían sido bien en la Segunda Guerra Mundial o bien en la Guerra de Corea, pues las grandes damnificadas. Y van sucediendo la caída del patrón oro-dólar, claro. Volvemos a hablar en la Segunda Guerra Mundial de lo mismo. ¿Qué país había sido aquel que se había, digamos, librado de la gran destrucción? Era Estados Unidos. Era el país hegemónico. Y vemos también el crack petrolífero, es decir, la crisis del petróleo. 1973 fue una lección para todos. Nos habíamos desarrollado muchas de nuestras economías, incluido
todo el planteamiento económico que teníamos aquí en las energías fósiles, en el petróleo, pero en un petróleo que estaba barato. Y entonces habíamos desarrollado gran parte de nuestra industrialización basado en costes energéticos baratos. Y en 1973 la Organización Mundial, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió elevar los precios del barril Brent. Y eso ya nos cambió todo el planteamiento. Para nuestra economía más cercana, varios años después, en el 86, entramos en la Comunidad Económica Europea. Con lo cual, las reglas del juego para nosotros cambian. Ya no podemos protegernos de los productos alemanes, italianos o franceses, pero ellos tampoco se pueden proteger de los nuestros. Con lo cual, el planteamiento económico es diferente. En el 89 cae el muro de Berlín, con lo cual el planteamiento ideológico de Europa cambia y a la vez el planteamiento económico de Europa. Recordemos que también hay una unificación de Europa, o que países que habían estado cerca de la esfera de la Unión Soviética pasan de un socialismo o comunismo a una economía de mercado. Y en 1991 cae definitivamente la Unión Soviética y la Unión Soviética pasa también a esta situación de economía de mercado. Y vemos que la historia sigue hasta el 2008. En el 2008 tenemos otro gran condicionante. Hay una crisis financiera. También cambian todas las reglas de juego en muchos de los ámbitos, en especial en el financiero. Y cuando creíamos que ya lo estábamos superando todo, el 2020 llega la pandemia de la COVID-19, que también ha influido determinantemente en nuestra economía. Y claro, la economía, si algo nos ha enseñado y si algo nos enseña y nos seguirá enseñando, es que hay diferentes formas de analizar y maneras de pensar. No tenemos más que escuchar los discursos tanto del Papa como de Jeff Bezos, fundador de Amazon, como del presidente de China. Son diferentes formas de ver la economía. Así como el Papa siempre lanza un discurso más solidario de la economía, Jeff Bezos es el adalid de la economía de mercado y Amazon es uno de los grandes ganadores, sobre todo desde la pandemia. Y China se está convirtiendo en la potencia económica hegemónica mundial. Con lo cual, pues estamos viendo ya diferentes cambios, pero con diferentes maneras de pensar, ya que, por ejemplo, China es el Partido Comunista quien gobierna China, pero China como país está integrado en el sistema capitalista, donde importa y exporta productos, como cualquier otro país lo hace. Y tendríamos que preguntarnos cómo hemos llegado a lo que estamos haciendo hoy y a este mundo de hoy, y qué mundo tenemos entre manos y qué mundo queremos que sea. Y todo eso también está condicionado por la propia economía, no solo por el modelo de sociedad que queremos o por el modelo político que queremos, sino también por el modelo económico que queremos y tenemos. Y por lo general, la economía y la política han ido tradicionalmente de la mano. Entonces estamos hablando de una materia muy relacionada con el análisis de las distintas maneras de entender, pensar e imaginar la economía. Hoy vamos a centrarnos en ello, no nos vamos a centrar tanto en conceptos de indicadores o en conceptos económicos muy determinados, sino de la forma de plantear y de pensar la economía. Y entonces vamos a hablar de ello. Es una forma también para nosotros de entender la historia, de ver cómo se ha desarrollado la historia, qué corrientes de pensamiento hemos tenido y qué es lo que podemos tener, digamos, como elemento que nos ayude a entender cómo se han ido sucediendo las cosas hasta hoy y cómo han ido cambiando las sociedades hasta hoy.
volvemos a incidir, la economía ha tenido un papel muy importante. Y claro, muchas veces se suele hablar de transformar la economía. Para transformar la economía, lógicamente, hay que entender de dónde viene y a dónde va esta sociedad, y de dónde viene y a dónde van los planteamientos que rigen esta sociedad. Hay diversas visiones de la economía, hay diversas lecturas sobre qué ha pasado, y las enlazamos entre la economía, las corrientes de la historia en sí misma, las corrientes de pensamiento que han ido durante esta historia. Es decir, ha evolucionado el pensamiento sobre la economía, ha evolucionado, la forma de ver la economía ha evolucionado. Y las sesiones anteriores que hemos tenido en diferentes sociedades, es decir, y digo sesiones y no sociedades solo, porque cada sociedad parece que ha sido una sesión en un capítulo de la historia de la economía mundial. Y entonces, claro, la economía la tenemos que considerar por una parte como una disciplina, pero por otro lado como una herramienta que tiene poder y que transforma sociedades. A veces transforma a lo que nos gusta y otras veces transforma a lo que no nos gusta, pero tiene capacidad transformadora. Entonces, para entender la economía, tenemos que preguntarnos 3 preguntas básicas: ¿qué, cómo y para quién? El qué radica en los bienes y servicios, en la cobertura de las necesidades humanas de las que hablaremos ahora en breve. El cómo radica en la tecnología y conocimiento que disponemos para poder cubrir estas necesidades. Y el para quién radica en el poder y organización, en la cultura y las creencias que tenemos. Un ejemplo muy claro: no todos los países tienen la misma distribución de poder en sus sociedades. Hay unas distribuciones de poder muy orientadas hacia élites económicas, hay unas distribuciones de poder muy orientadas hacia élites religiosas, hay unas distribuciones de poder muy orientadas hacia unas élites políticas. Hay diversos países donde el poder, la organización, la cultura y las creencias marcan hacia quién va dirigida parte de la actividad económica. Entonces, claro, si vamos al concepto más básico de la economía, es la manera en la que se organiza una familia, comunidad o sociedad, con un objetivo muy claro, que es satisfacer necesidades. Y aquí tenemos la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow vamos viendo cómo vamos identificando diferentes capas de sociedades, las más básicas son las fisiológicas o básicas. Una vez las hemos cubierto, que es la alimentación, la salud, el descanso, buscamos seguridad. Cuando tenemos lo que necesitamos vitalmente, buscamos seguridad. Una vez buscamos seguridad, buscamos una conexión social con el entorno en el que estamos. Y así sucesivamente. La economía lleva existiendo en todos y cada uno de los niveles de Maslow desde sus inicios. Y claro, hay diferentes respuestas a cómo satisfacemos estas necesidades. Y la economía, lógicamente, está dentro de esta forma de responder. No es la respuesta, sino es la forma de responder. Estamos hablando del tipo de tecnología y conocimiento disponible, de las estructuras de propiedad. Estamos hablando de propiedades comunitarias o propiedades individuales. Por ejemplo, de la organización del trabajo y de la producción. Estamos hablando de que nos viene ya todo ordenado desde un gobierno, desde una economía totalmente centralizada, o estamos hablando, digamos, de un sistema en el cual se da libertad a individuos y a empresas para organizar el trabajo y la producción. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se toman unas decisiones a través de una orden determinada? ¿O se toman las decisiones a través de la realidad que cada uno está viviendo? Un ejemplo muy claro:
La economía de hoy día se basa en el libre mercado y la libre decisión tanto de las empresas como de los individuos a la hora de adherirse a un trabajo o a otro, o a la hora de organizar su propia producción. Pero no siempre ha sido así. Un ejemplo claro puede ser la Unión Soviética. La antigua Unión Soviética, y no estamos hablando de hace demasiado tiempo dentro de la línea temporal de la historia que hemos ido manejando, sino que estamos hablando de un siglo, pues la Unión Soviética, por ejemplo, tenía planes quinquenales diseñados a través de un gobierno centralizado y que exigía unas determinadas cuotas de producción. Organizaba la producción, decía qué, cómo, cuándo y dónde se tenía que producir. Organizaba, lógicamente, cuando organiza la producción, el trabajo. Y la propiedad era una propiedad estatal. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad en la que actualmente vivimos, donde es justo lo contrario. Y claro, cuando hablamos de decisiones económicas, hablamos de qué producir, cuánto, cómo, pero no solo es producir, sino luego distribuir, porque aquello que producimos luego tiene que llegar a alguien. Alguien tiene que consumir o utilizar aquello que producimos. Y muchas veces está influenciado por el sistema de creencias, tanto culturales como intelectuales de las sociedades. Ya hemos puesto anteriormente el ejemplo de la Unión Soviética, donde tenían unas creencias culturales e intelectuales totalmente diferentes a las que existen en la sociedad actual. Y si hablamos de la economía como concepto, pues podemos tirar hacia dos direcciones, que las marca ya la Real Academia de la Lengua Española. Por un lado, define la economía como la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes, para satisfacer las necesidades humanas. Pero por otro lado, también la define como el sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. La primera es una definición científica. La segunda es una definición que nos comienza a llevar hacia las partes de la macroeconomía, y si bajamos varias capas, incluso la microeconomía. Y entonces, claro, tomemos un momento con esta transparencia. Incluso una vez termine de hablar, invito a quien lo esté viendo a que haga una pausa en el vídeo. Y utilicemos estas preguntas para reflexionar. ¿Qué conceptos o modelos económicos conocemos? Claro, conocemos, pero ¿sabemos lo que significan? ¿Sabemos cuáles son sus características? ¿Somos capaces de hablar de qué ventajas tiene y qué desventajas tienen sobre otros modelos? Si conocéis más de un modelo económico, ¿sois capaces de comparar y de ver las ventajas y desventajas de cada uno de ellos sobre el otro? Es algo que vendría bien pensar. Se invita desde este vídeo a que hagáis una pausa a partir de ahora de 1 minuto, simplemente para pensar. El vídeo sigue una vez decidáis o bien no hacer la pausa, que está en vuestras manos, o bien hacer la pausa y luego reanudar el vídeo. Y pensemos un poco. Los medios de comunicación nos dan una amplia versión de las diferentes acepciones de la economía que hay y de los diferentes conceptos que podemos encontrarnos. Podemos estar hablando de ofertas y demandas. Un ejemplo muy claro es la oferta y demanda del gas natural, del petróleo, ¿no? Que durante el 2022, pues por ejemplo, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues ha sido algo de muy común contenido en los medios de comunicación. Hablamos también del Producto Interior Bruto.
algo de lo que se suele hablar para medir si una economía pues, está yendo en una dirección o en otra. Hablamos de la balanza de pagos, hablamos de la inflación, esas subidas de precio, hacia dónde van los precios. Hablamos de la deuda. Y en un segundo plano pueden aparecer el librecambismo y proteccionismo. Rara vez podemos leer una noticia que lo hable así, pero no es rara la noticia que de vez en cuando nos puede, digamos, sorprender en los medios de comunicación cuando un país determinado pues, decide poner unos aranceles o impuestos aduaneros a productos europeos, o viceversa, cuando Europa decide poner a terceros países un arancel o impuesto aduanero, o cualquier otro tipo de protección, que suele ser eso, protección para proteger la industria local y que se pueda desarrollar sin una competencia pues, en precios o características de producto. Y entonces tendríamos que pensar, ¿tienen alguna relación entre ellos? ¿Se ven influenciadas unas con otras? ¿Unas cosas con otras? Lógicamente sí. La respuesta es sí. No estamos descubriendo nada nuevo. Pero la gran pregunta no es si afectan o no, sino cómo lo hacen. ¿Cómo afectan a nuestra realidad del día a día? ¿Cómo cambiamos? Sí, a veces dándonos cuenta, porque podemos hacer una lectura de compararnos como estábamos, pues por ejemplo, hace 10 años. Y otras veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y llega un momento en que miramos al pasado y entonces nos empezamos a dar cuenta de las cosas que han cambiado. Y entonces, claro, la economía, como estamos viendo, engloba diversos aspectos, temas, debates. Hay muchos conceptos, se ve la interrelación de los conceptos y analizamos el modelo económico actual. A veces nos planteamos si es sostenible o no. Otras veces nos planteamos, bueno, y si no es sostenible, ¿qué otras alternativas tenemos? Y claro, hay mucho que aprender. Durante estos complementos de fundamentos básicos de la economía, no solo esta sesión, sino futuras sesiones, vamos a ver que hay mucho que aprender. No solo a nivel de conceptos, sino de relación entre los conceptos. Y veremos también el modelo económico actual, que también comienza a ser insostenible a largo plazo si es que atendemos a las reflexiones que ya partían antes de la pandemia, donde ya la crisis medioambiental estaba siendo un objeto no solo de estudio, sino de amplios debates a nivel internacional. Pero claro, todo necesita un orden. Y el orden va a ser estudiar los periodos de pensamiento de la historia económica. Hasta el siglo XX. Porque hasta el siglo XX ya es lo que nosotros conocemos y el siglo XX es lo que ha marcado la economía que tenemos hoy día. Y entonces, claro, estamos hablando de que las épocas históricas, económicas, corrientes de pensamiento, ideologías, instituciones, están todas relacionadas y tienen influencia unas sobre otras. Por lo general, somos capaces incluso de identificar periodos económicos con periodos históricos. Y todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y vemos diferentes imágenes en esta transparencia, pero son imágenes que responden a diferentes épocas. Épocas previas a la industrialización o con una industrialización pues, poco a poco incipiente, que dan paso a una revolución industrial,
Pero durante la Revolución Industrial no solo se fortalece el capitalismo, sino que planteamientos como el marxismo en la historia comienzan a aflorar. Estamos hablando también de guerras mundiales. Estamos hablando de crisis financieras. Todo ello ha conformado el mundo que nosotros conocemos en la actualidad. Todo ello ha dejado una capa en mayor o menor medida de afección en lo que para nosotros ha sido la economía. Y entonces, claro, todo depende de las gafas con las que nos pongamos. No hay una verdad absoluta. Pero del mismo modo que no hay una verdad absoluta, tenemos que darnos cuenta de que en ocasiones nos dejamos algún aspecto fuera del análisis porque tal vez no está o en nuestras prioridades o no está en la visión que hemos tenido hasta el momento. Y aquí tenemos pues una, digamos, pequeña extracción de texto de Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano, que no era economista, pero que nos vale para explicar este caso. Cuando yo estaba en la escuela, la maestra nos explicó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los dos océanos, vio los dos mares a la vez, el Pacífico y el Atlántico desde una cumbre de Panamá, el primer hombre. Y yo levanté la mano y le dije, señorita, sí, los indios eran ciegos. Pues con la economía pasa lo mismo. Así como la señorita, la profesora, no tuvo en cuenta, más allá de la historia más convencional de Vasco Núñez de Balboa, y se, entre comillas, olvidó de los indios, nos ocurre lo mismo con muchos conceptos y muchas formas de ver la economía. No hay una verdad absoluta, ni hay un único indicador o una serie de indicadores únicos que nos permitan analizar toda la economía. Otra cosa es que para realizar nuestros análisis necesitaremos datos y muchas veces elegiremos datos de unos cuantos indicadores dejando de lado otros. No tanto porque no sean importantes, sino porque nuestro foco está en los que hemos escogido, no en los que no hemos escogido. En este ejemplo de Eduardo Galeano, el foco estaba en Vasco Núñez de Balboa. No estaba tanto en los indios. Y entonces, claro, no nos vamos a remontar otra vez a la época, digamos, de los imperios romanos, de las primeras civilizaciones, etc. Hablaremos del siglo XVI en adelante. Hay una crisis del feudalismo, pero que también coinciden con innovaciones tecnológicas en agricultura, en transportes, en producción sobre todo a través de la revolución industrial que iba a llegar en el siglo XVIII, pero anteriormente también había habido ciertos avances. En el comercio internacional, las sociedades se empiezan a comerciar entre sí. Y el objetivo comenzaba a ser la acumulación de oro. El mercantilismo también tenía esa visión de acumulación de oro. Convivía también con una visión fisiocrática, muy potenciada en Francia, donde también querían acumular grano. Estábamos hablando de mercados locales protegidos y controlados, con lo cual el comercio internacional comenzaba, pero todavía tenía muchas trabas. Pero al menos comenzaba. Y claro, sobre todo eran los imperios coloniales quienes comerciaban más, sobre todo con esclavos, materias primas y bienes manufacturados. El bien manufacturado que se producía en Europa y que se vendía en las colonias. En ocasiones era un bien manufacturado nuevo, digamos, como se diría a día de hoy, a la moda. Y en otras ocasiones eran aquellos productos que quedarían fuera de la moda, como si fueran outlets, donde aquello que no se quería
digamos, en el centro se enviaba a la periferia, es decir, aquello que no se quería en las capitales o en los países de referencia se mandaba hacia sus colonias. Y claro, hablábamos de una regulación de la economía, comercio internacional sí, pero poco. Pero comenzaba a crecer, volvemos a decir. Pero había que aumentar y proteger el mercado interno. Y había un control de la balanza comercial. Las exportaciones tenían que ser mayores que las importaciones. Es decir, volvemos a incidir, había comercio internacional, pero todos los países tenían un mantra. Que sea yo quien más exporte y quien menos importe. ¿Por qué? Porque si soy el que más exporta, soy el que consigue más oro. Volvemos a decir, era acumulación de oro. Y la evolución en el modelo productivo y económico era claro. Había adelantos tecnológicos en agricultura, en transportes, en producción. El poder había pasado de las zonas agrícolas donde estaban los señores feudales a las ciudades. Y desde las ciudades se estaba impulsando mucho el adelanto tecnológico. El comercio internacional comenzaba a aflorar, lo volvemos a decir, pero con sociedades monopolísticas. En aquella época el monopolio no estaba prohibido, sino que era algo totalmente habitual. Y el mercado interno estaba controlado y regulado por mercados locales y gremios. Aunque los gremios fueron desapareciendo con el feudalismo, cuando desapareció el feudalismo, desaparecieron prácticamente los gremios, todavía coexistían. Y siempre había que proteger las bases e intereses de cada monarquía o imperio. Es decir, comercio sí, pero siempre y cuando no perjudique nuestro poder como país. Y claro, el mercantilismo tenía sus partidarios, pero también tenía personas que, si bien no discutían el mercantilismo propiamente dicho, no decían estamos contra el mercantilismo, planteaban otro tipo de cuestiones. Y el primero de ellos fue Adam Smith, que en 1776 planteó la riqueza de las naciones, su obra La riqueza de las naciones. Y hablaba sobre todo de la producción. Hablaba sobre todo de la especialización productiva, de conseguir ser eficientes en producción. Y claro, también estamos hablando del nacimiento de la economía clásica y del capitalismo liberal. Estamos hablando de un concepto que nació junto con la revolución industrial, porque nacieron de la mano. Era muy curioso que Adam Smith hablaba de liberalismo económico, hablaba de comerciar, de realmente mostrar superioridad, incluso a nivel internacional, y él fue inspector de aduanas, fue un agente de aduanas. Era muy curioso. Son paradojas que a veces tiene la vida, donde tienes un gobierno que te dice que, cuidado, el comercio puede estar bien siempre y cuando nosotros salgamos favorecidos, pero por otro lado tienes a un Adam Smith que trabaja para un gobierno, pero que aún así impulsa las virtudes del comercio. Y por otro lado tenemos a David Ricardo, que lo que hizo fue desarrollar más todavía los planteamientos que tenía Adam Smith. No iba en contra de Dios, sino que profundizó y concretó varias de las nociones que estaban, digamos, ya sobre la mesa, a través del libro de Principios de Economía, Política y Tributación. Con lo cual ya empezamos a ver que no solo era la aparición de Adam Smith, sino que ya tenía seguidores que iban desarrollando sus ideas. Y claro, estamos hablando de otros economistas como Gladstone, etc., ¿no? Además de economista era político. Y claro, estábamos hablando de libertad individual y libertad en el comercio, es decir, que no haya nadie que a mí me dé órdenes de cómo hacer las cosas, libre albedrío.
apertura total de los mercados, no tenía que haber ni aranceles, ni restricciones, ningún tipo de limitaciones. Esa facilidad y ese derecho a desarrollar los negocios que estimemos oportunos, exclusión del Estado de los asuntos civiles y privados, es decir, el Estado no podía estar condicionando la economía, y el propio mercado regula la oferta y la demanda. Y claro, era una ruptura total con lo que hemos visto anteriormente en el apartado del mercantilismo. Una ruptura total en el cual ya renegaban de esa monarquía que, digamos, controlaba la economía o la política, y a su vez la economía, cuestionaba de una forma muy clara el hecho de que no se pudiera comerciar, y cuestionaba de una forma muy clara la existencia de los gremios, anteponiendo la libertad individual y en el comercio. Porque los gremios tenían una particularidad: si no pertenecías en la época feudal a un gremio, no te podías dedicar a ello. Es decir, si no eras del gremio de los carpinteros, tú no podías ser carpintero. Los gremios se fueron aboliendo en tiempos del mercantilismo poco a poco, pero se abolieron totalmente cuando ya llegó la revolución industrial y el liberalismo económico. Con lo cual, estamos viendo que esto fue un cambio totalmente radical al planteamiento que había. Y entonces, claro, tenemos diferentes elementos definitorios. Por una parte, el mercado en sí mismo, la oferta y la demanda. El Estado se tiene que desregular, debe dejar hacer el laissez-faire, y hay que mercantilizar los ámbitos económicos, el mercado de trabajo, el mercado de capitales, los bienes, los servicios, y cuanto menos impuestos mejor. Este era el mantra del capitalismo clásico. Aparecen conceptos como el coste de la oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad es aquel que te hace valorar lo que estás renunciando frente a aquello que tú escoges. Empieza a ser muy importante el beneficio individual. Empieza a hablarse de la especialización del trabajo, algo que ya comenzó Adam Smith. Pero claro, la especialización del trabajo es: si tú ya te especializas en un trabajo determinado, serás mucho más productivo y podrás generar mayor valor añadido y serás capaz de generar mayor capital. Y claro, con esto viene la teoría de la ventaja competitiva, donde David Ricardo planteó prácticamente cuál iba a ser la ventaja competitiva como concepto. Y cada país se va dedicando a aquello que se le da mejor y va adquiriendo de fuera aquello en lo que no tiene tanta ventaja competitiva. Con lo cual, lo que vamos haciendo, ¿qué es? Voy a producir aquello que tendría para mí un mayor coste de oportunidad y voy a comprar aquello, o voy a adquirir desde fuera aquello que tendría para mí un menor coste de oportunidad. Además de este vídeo, vais a tener la presentación donde habrá varios enlaces donde podréis pinchar y ver una serie de vídeos que os van a ayudar también a profundizar si es que queréis. Claro, si hablamos de la escuela clásica, no solo hablamos de autores, hablamos de conceptos, de cómo funciona el mercado. Algo muy importante que luego nos va a ayudar a fijar bases en futuras sesiones, tanto en el ámbito de la macroeconomía como en el de la microeconomía. Por una parte, para que los mercados se ajusten, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio lo marcan la oferta de producto y la demanda de ese producto. Y va a haber siempre un precio de equilibrio y una cantidad a ese precio. Es decir, el mercado nos pone en nuestro sitio
o pone en nuestro sitio al producto que nosotros queremos vender o al que queremos comprar. Eso es lo que plantea la escuela clásica. Y entonces, claro, tenemos que igualar los precios y esto se consigue igualando aquello que el vendedor está dispuesto a aceptar y lo que el comprador está dispuesto a pagar. Y esto se va ajustando automáticamente y trata de convertirse en un equilibrio pues medianamente estable. ¿Hasta entonces qué era? Pues hasta entonces era también algo muy parecido, pero no totalmente estructurado, porque antes podía existir, y a día de hoy en muchos ámbitos existe, el regateo, donde el vendedor aceptaba unos precios y no otros, y el comprador también aceptaba unos precios y no otros, y al final se llegaba a un acuerdo. Pues en términos económicos generales, esto también sucede. Y hay un precio de equilibrio que se fija entre la oferta y la demanda. Y entonces, claro, cualquier cambio responde a un cambio ya sea en la oferta o en la demanda. Ejemplo muy claro. Si en estos momentos el petróleo redujera un 50% las reservas mundiales, sabríamos que hay menos petróleo y entonces, claro, pese a que la demanda pudiera mantenerse parecida, la oferta cambiaría porque habría menos petróleo para ofrecer y entonces los precios subirían. Entonces, claro, debemos de tener en cuenta que necesitamos cierta estabilidad. Estabilidad tanto en los productos, es decir, en la disponibilidad del producto, y estabilidad monetaria, estabilidad en el dinero que utilizamos, porque tampoco tendría mucho sentido tratar de tener una estabilidad solo en el producto, pero luego de repente tener problemas con la moneda. Imaginémonos que ahora mismo el euro pierde su valor, una crisis muy fuerte en Europa y el euro pierde su valor. El euro, como quien dice, no valdría nada. Su estabilidad monetaria no estaría garantizada y para nosotros sería mucho más difícil importar productos desde fuera, porque el euro, desde luego, perdería mucho valor y mucha fuerza frente a otras monedas como puede ser el dólar, el yen, el yuan y diferentes monedas. Con lo cual, no solo necesitamos estabilidad en lo que es la provisión del producto, sino que también necesitamos estabilidad monetaria. Y claro, estamos hablando de un sistema monetario estable. Y claro, es el sistema que determina el uso de unas monedas. Te permite utilizar, compararte, ver valor con otras monedas. Y el ejemplo lo hemos puesto antes. El euro con respecto al dólar, al yen, al yuan, a la libra esterlina, etc. Y se fija un valor de cambio. Y se trata de guardar ese valor. Viene de antiguo. La diferencia que es que a partir del liberalismo económico se comenzó a analizar. Y tenéis aquí este vídeo también disponible para vosotros de la historia del dinero, donde podéis analizar tranquilamente los diferentes aspectos, ¿no? Y fijaros cómo ha cambiado el dinero. Hemos pasado, al principio eran unidades de cuentas que podían ser cualquier tipo de semilla, cualquier tipo de producto, ¿no?, que era utilizado como dinero. Pasamos a las monedas de diferentes tipos de metales. No era hasta bien entrada ya la revolución industrial hasta que se realmente generalizó el billete en papel, aunque ya existía de antes. Ya existían evidencias de que el billete en papel
en la China que visitó Marco Polo existía. Y de hecho, Marco Polo, al volver de China, trató de convencer a las autoridades que utilizaran también el papel como unidad de cambio. Y se dice que hay una escena en la cual una persona ante la cual él explicó el concepto, tomó una moneda y un papel y tomó una vela. Puso la moneda sobre la vela y dijo, el oro no se destruye, pero el papel sí. Y quemó el papel. Y a día de hoy estamos superando el uso de la moneda y el billete, que conviven, es decir, no es que una sustituyó a la otra, convivían y conviven a día de hoy. Estamos hablando de tarjetas de crédito y estamos hablando de pagos con sistemas NFC. Es decir, el valor de cambio, el guardar el valor y el utilizar esas monedas para pagar, ya sea aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, como para pagar en el extranjero, en estos momentos todo eso sigue manteniéndose, pero lo que está cambiando es el concepto de cómo lo pagas. Ahora mismo, además, casi todos los países, casi todos los comercios de muchos de los países están ya bien adaptados a las tecnologías NFC y a las tecnologías de datáfono. Para muestra un botón, en China hay mendigos que no suelen aceptar dinero en metálico. Es decir, no suelen aceptar cash, ni monedas ni billetes. Pasan el datáfono y tú pasas la tarjeta o el móvil NFC o cualquier otro sistema y les haces un ingreso en cuenta. Está sucediendo, no es ciencia ficción, está sucediendo de verdad. Con lo cual el mercado va funcionando de manera diferente. El dinero seguirá existiendo como unidad de cuenta, pero el uso del dinero y el sistema monetario, lógicamente, van cambiando con el tiempo. Y claro, el sistema monetario ha tenido diferentes acepciones. Nosotros ahora mismo estamos hablando del libre mercado y estamos hablando del patrón oro. Y claro, el patrón oro, ¿qué te fijaba? Por una parte, los países necesitan una estructura bancaria. Y entonces lo que hacían, ¿qué era? Pues prácticamente utilizar el oro como moneda vehicular. En lugar de decir, el oro vale tanto dinero, y ya era, bien, el oro vale tanto dinero. Pero cuando yo tenga que comparar mi moneda con la tuya, no vamos a fijarnos en un sistema totalmente subjetivo, sino que vamos a ver cuánto vale un lingote de oro, por ejemplo, de 1 kilo, en mi moneda, cuánto vale un lingote de oro de 1 kilo en tu moneda, y así podremos ver cuál es el valor o la correlación de valores que hay entre tu moneda y la mía. Claro, esto lo que provocó en su momento fue que los países trataran de tener muchas reservas de oro, porque esas reservas de oro les daban poder a la hora de tener una moneda fuerte. Y entonces, claro, cuando la balanza de pagos de un país pues iba hacia un extremo, pues cambiaban el volumen de oro. No era bueno ni tener demasiado oro ni tener demasiado poco. Y andaban siempre, digamos, tratando de mantener un equilibrio entre, digamos, esas reservas de oro. Y entonces, claro, el patrón oro ayudaba a regular el mercado sin necesidad de intervención. Los bancos eran quienes iban moviendo el oro. Y claro, a los bancos también les interesaba
no tener demasiado oro dentro de sus arcas, sino mover ese oro, pero tampoco moverlo todo para no quedarse ellos secos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, este sistema no estaba exento de críticas. El capitalismo en el que se ha basado este sistema, ¿no?, de liberalismo económico, ha sido siempre muy criticado, y ha sido criticado desde que comenzaron estas críticas al liberalismo que vamos a ver ahora. Y claro, lógicamente, cuando hablamos de críticas al capitalismo, tenemos que hablar de Marx, Karl Marx. Y su primera, digamos, crítica vino muy bien clara en el libro El Capital. Pero anteriormente ya había escrito el Manifiesto Comunista. Con lo cual, el marxismo, el comunismo, empiezan a tener su origen en aquella, digamos, situación de desencuentro que surge dentro de la propia economía de mercado del sistema capitalista liberal. Es decir, quien ganaba dinero ganaba bien y vivía bien, pero había una clase trabajadora que no vivía bien, y eso es algo que Marx, pues quiso poner encima de la mesa. Y puso encima de la mesa, por una parte, la situación de los trabajadores y por otra parte el concepto de las plusvalías. Entonces, claro, vamos a hablar ahora de todo ello. Lo primero, denuncia la propiedad privada de los medios de producción, porque Marx denunciaba que mucha de esa propiedad había sido conseguida a través de guerras y de violencia. Ponía de manifiesto también que esta violencia no solo había sido entre países vecinos, con guerras ganadas y perdidas, sino con respecto a las colonias, y a través del desposeimiento de tierras y de libertades. Entonces, claro, Marx ya decía que ya, de hecho, ese punto de partida era injusto. No era nada ético, no era nada moral. También habla de la plusvalía. Él decía que la riqueza se crea prácticamente desde el trabajo de la clase obrera, y que la burguesía lo que hace es apropiarse de ella. Marx decía, por modernizar un poco el ejemplo, si un trabajador produce un coche, ¿por qué no puede comprarse un coche directamente con su salario de una sola? Pero no, el coche vale mucho más que el salario del trabajador. Pero el trabajador es quien ha hecho el coche. Pues pongamos el ejemplo de cualquier bien de aquella época, donde Marx decía que había una plusvalía. ¿Por qué? Porque esa clase burguesa, cuando vendía cualquier producto producido por trabajadores, ganaba mucho dinero y encima le daba para pagar a los trabajadores y para quedarse con un beneficio. Lo cual decía que esa plusvalía no era justa. También había un conflicto entre el capital y el trabajo. Todo esto que hemos explicado antes de la propiedad privada y la plusvalía generaba el conflicto. Y él decía que la única forma de solucionarlo era directamente una revolución y cortar por lo sano. Y entonces, claro, ¿hacia dónde iba? Pues Marx abogaba hacia, digamos, un sistema mucho más comunista. Y claro, aprovechó también para, por ejemplo, criticar la mercantilización y también la comodificación de elementos ajenos al mercado. Es decir, el Estado tenía que tener otro tipo de papel. El Estado no podía tener un papel totalmente pasivo. Tenía que equilibrar y correlacionar un equilibrio de fuerzas. Y también puso otro punto en la mesa,
que era el valor de uso contra el valor de cambio. ¿El precio y el uso y la necesidad están totalmente relacionados o no? Pues era un tema que Marx también discutía. Pero claro, Marx y posteriormente Engels no fueron los únicos que criticaban el capitalismo. En el siglo XX, Karl Polanyi también criticó este liberalismo. Y era un liberalismo que también podemos decir era capitalismo y criticaba el capitalismo en sí mismo. Y sobre todo tiene una obra antropológica que se llamaba La Gran Transformación. Y entonces él ya decía que había ciertos aspectos que tarde o temprano iban a generar algún problema. Y por ejemplo, el fascismo, en sus palabras, era el resultado de tensiones. El fascismo no surgía porque sí. Los países fascistas no surgían porque sí. Era por tensiones enfrentadas a nivel económico, político y social. De hecho, no solo Polanyi, sino muchos autores defienden que, por ejemplo, la Alemania nazi se nutrió del descontento de una población que se vio muy castigada como bando perdedor de la Primera Guerra Mundial, cuando, como consecuencia de perder la guerra, el precio a pagar de Alemania, no solo en un precio económico, sino en un precio en materia de recursos naturales, por ejemplo, tuvo que ceder a Francia muchas minas del Ruhr, era el tener que pagar los intereses de la deuda, que eran en muchos casos impagables porque Alemania no tenía recursos y por otra parte le habían quitado ese poder, digamos, industrial cuando Francia gestionaba las minas del Ruhr. Y así podemos ir hablando de este tipo de situaciones donde, digamos, fue un caldo de cultivo para que a nivel económico, político y social el fascismo en Alemania, pues el nazismo en este caso, surgiera. Lo mismo ocurrió en Italia y en otros países donde el fascismo pues encontró, digamos, su mejor caldo de cultivo, que era el descontento. Y entonces, claro, había que conseguir un equilibrio entre potencias, había que discutir de nuevo el patrón oro, había que discutir el mercado autorregulado y había que discutir el Estado liberal, con lo cual había que reconstruir todos y cada uno de estos 4 cimientos que hemos comentado. Y entonces, claro, dicho de otro modo, Polanyi lo que hizo fue decir, de aquellos polvos, estos lodos, al final no es la consecuencia más que de dejar que prácticamente un sistema que no era justo ahondara mucho más en el descontento. De hecho, movimientos fascistas en aquella época, en aquella primera mitad del siglo XX, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente proliferaron en toda Europa. Germinaron mucho pues, en Alemania, en Italia, en España también, pero no estaban ajenos, antes de la Segunda Guerra Mundial, de países como el Reino Unido o como Francia. De hecho, en muchos de los casos había simpatizantes muy famosos y muy poderosos en estos países donde al final el fascismo pues, no germinó, digamos, en un gobierno, pero previamente tenía partidarios. Y claro, pasamos al capitalismo tal y como lo conocemos. Y entonces, claro, hay un intercambio de bienes y servicios a través de transacciones. Eso ya existía antes, no es nada nuevo. Y es el dominante en el mundo occidental.
al final, incluso la pugna que tuvieron el socialismo y el comunismo con el capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque antes también, porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Rusia ya abrazó el comunismo tras la Revolución Rusa. Luego también vemos que después de la Segunda Guerra Mundial no solo era Rusia, sino varios países, y no solo países europeos, sino países a nivel internacional, comienzan a abrazar en diferentes etapas el comunismo o el socialismo. Estamos hablando no solo de los países de Europa del Este, que también fue una respuesta no solo económica, sino también militar por parte de esa guerra fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también estamos hablando de China o estamos hablando de Cuba. Podemos poner más ejemplos porque no eran los únicos países. Y claro, esta hegemonía pues tuvo sus altos y sus bajos, ¿no? entre ambos sistemas. Porque, por ejemplo, ya hemos comentado antes que en 1973 hubo una crisis del petróleo. Pues esta crisis del petróleo, en mayor o menor medida, fue también algo que espoleó a la Unión Soviética, que tenía reservas de petróleo propias y tenía recursos naturales propios, para decir que el capitalismo había fallado. Es decir, no estamos ante una lucha donde el capitalismo, que es lo que ahora mismo está imperando, siempre tuvo arrinconado al comunismo. No. Hubo momentos en los que el comunismo también tuvo arrinconado al capitalismo. Estamos hablando pues prácticamente de una especie de combate ideológico, de boxeo en ideología política y en ideología económica. Entonces, claro, las características del capitalismo actual es que los medios de producción son de propiedad privada. Ya existía en esa economía de libre mercado que hemos estado comentando. La actividad económica es organizada y prácticamente son los compradores y vendedores los que la dirigen, es decir, es la oferta y la demanda las que se van, son la oferta y la demanda, mejor dicho, las que se van ajustando. Y el sistema capitalista, pues en estos momentos, pues la actividad del gobierno es imprescindible. Aquí sí hay una pequeña diferencia, porque los primeros planteamientos, esos posteriores a Adam Smith y David Ricardo, sí que decían que el Estado no tenía por qué participar en nada. Aquí hay un cambio. Aquí sí que le dicen que tiene que gestionar defensa nacional y hacer respetar la propiedad privada, es decir, generar leyes que garanticen el cumplimiento de contratos y el cumplimiento de, digamos, ese derecho a tener propiedad privada. Pero la vida tiene muchas paradojas. Y una de esas paradojas surgió en el año 2008. Hasta el 2008, quienes más defendían el capitalismo eran un grupo llamado la Escuela de Chicago, que eran también los llamados neoclásicos, ¿no? Neoclásicos y neoliberales, que ellos ya decían que el Estado no tenía que participar en nada. Y prácticamente eran quienes, digamos, marcaban las pautas y los dogmas de fe y de no fe de Manhattan. Cuando en el 2008 estalló la crisis subprime en Estados Unidos, pero que luego permeó en el resto de países, se pidió a los gobiernos que intervinieran. Se pidió en Estados Unidos al propio gobierno de Estados Unidos que interviniese en la economía. Y uno de los ejemplos lo marcó cuando la administración de George Bush, que no era muy favorable a la intervención de la economía, inyectó 700 millones de dólares en los meses siguientes a estallar la crisis en septiembre del 2008. Cuando Lehman Brothers
y otras dos empresas quebraron, pero quebraron e hicieron quebrar al resto al aflorar todos los problemas que había con los créditos hipotecarios y con ese mercado hipotecario que prácticamente inundó todos los mercados financieros del mundo. Entonces, claro, os vamos a proponer dos actividades, ¿no? Bueno, en realidad es una. Es, por una parte, leer Patada en la escalera, ¿no? La historia del libre comercio. Y por otra, responder a preguntas que se plantean, ¿no? ¿Qué dice Chang sobre los promedios ponderados de Bayrog? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Qué opina Chang sobre la aplicación efectiva del libre comercio? ¿Cuándo se aboga por el libre mercado? A lo largo del texto pues, se desmontan mitos sobre el libre comercio. ¿Qué métodos de intervencionismo del Estado se mencionan? ¿Y a qué se refiere Chang con la metáfora de la patada en la escalera? Con este artículo lo que vais a conseguir es prácticamente terminar de armar todo lo que hemos estado hablando durante esta sesión, que es prácticamente cuáles son los planteamientos o pensamientos de la economía a día de hoy. Hemos hecho una revisión histórica desde lo que se veía hace unos cuantos años, pero también desde lo que se veía hace muchos siglos. Hemos hecho una revisión histórica que nos ha traído hasta el momento de ahora. Y entonces, pues bueno, os pedimos este pequeño ejercicio. Este pequeño ejercicio que también servirá para ir evaluando vuestro avance en lo que es este módulo de economía, en la parte de la macroeconomía. Y con esto terminamos la sesión. Con lo cual, pues bueno, esperamos que os haya gustado. Cualquier duda o sugerencia que tengáis siempre es bienvenida y estamos a la disposición de lo que podáis necesitar, de lo que podáis querer a la hora de ayudaros a comprender qué es la economía, de dónde viene la economía y pocos vamos a poder decir de hacia dónde va la economía, porque sinceramente es muy difícil hacer una previsión. Cuenta la historia de que si pusieses a todos los economistas uno detrás de otro, ninguno de ellos llegaría a una conclusión consensuada con todos los demás. Entonces, pues, ahí tenéis la verdadera historia de las diferentes escuelas y corrientes de pensamiento económico. Existen, no fijan una economía, digamos, de versión y sentido único, sino lo que hacen es abrir las ventanas para entender la economía de forma diferente. Muchas gracias por vuestra atención y lo dicho, cualquier duda o sugerencia siempre es bienvenida.